presento, soy Karime Yasmín Jiménez García. Estoy cursando el 7º semestre de Ingeniería Ambiental. Actualmente estoy cursando la materia de Toxicología Ambiental y hoy les vengo a presentar el tema de fuentes de contaminación, esperando sea de su agrado. En las fuentes de contaminación vamos a iniciar conociendo cuáles son las fuentes de contaminación que generan todos estos procesos negativos dentro de nuestro planeta. Y para eso debemos de hablar sobre la definición de contaminación, y por definición es el aumento de una sustancia que entra a la naturaleza y esto afecta negativamente pues al ambiente y hace un cambio perjudicial en las condiciones físicas, químicas o biológicas del ambiente. Y eso no puede afectar nocivamente a la vida de los organismos y en especial pues a la humana. Y se constituye actualmente uno de los factores más limitantes para el desarrollo de la humanidad. ¿Y por qué es un factor limitante? Porque a medida que nosotros vamos produciendo, realizamos y nos industrializamos más, pues más dañamos al ambiente y por lo tanto pues es muy necesario encontrar toda esta producción sostenible. La contaminación química pues es introducir sustancias como detergentes, petróleo, aceites, colorantes y los tóxicos, los gases y los pesticidas en los detergentes pues y los aceites son esos que tiramos al lavabo y pues sin darnos cuenta pues dañamos mucho al ambiente. En la biológica pues entran los microorganismos, los virus y todo eso que afectan a la naturaleza. En la física entra el ruido, la isla calórica y la inversión térmica. ¿De dónde proviene la contaminación? En realidad son varios sectores de donde viene la contaminación y uno de ellos es el sector industrial, el sector doméstico, el sector comercial, el sector agrícola, el sector hospitalario, el sector construcción y de manera natural. Las principales fuentes de contaminación del suelo. ¿Cuáles son las principales contaminantes del suelo? Pues son los residuos domésticos, los residuos industriales y agroquímicos, los residuos de construcción, los residuos hospitalarios, en donde los residuos domésticos entran el papel, el cartón, los residuos de comida, el plástico, los textiles, la madera, el vidrio, el aluminio, los residuos especiales y los domésticos peligrosos. En los contaminantes residuos industriales y agroquímicos son los herbicidas, insecticidas, los abonos químicos, agroquímicos en general y los metales pesados. En los residuos de construcción son los inertes, las gravas, las arenas y los escombros. En los residuos hospitalarios son los infecciosos, los cortapunzantes, los químicos reactivos y los residuos de medicamento. ¿Qué genera el suelo o qué produce la contaminación del suelo? Bueno, es la pérdida de fertilidad, la desertificación, la salinización y la erosión. En la pérdida de fertilidad, nuestro suelo se muere y si la tierra se muere, por lo tanto, no produce ni genera desertificación. En la salinización de los suelos, la erosión es la salinización y por un ejemplo es cuando hay inundaciones y esto se genera constantemente las inundaciones y la tierra va acumulando toda la sal, ya que la sal es una especie de conservante y todo suelo necesita los nutrientes y los microorganismos para generar vida. Aquí hablaré sobre las principales fuentes de contaminación en México. Como primer lugar está la industria petroquímica. En la industria petroquímica en México se ha desarrollado aceleradamente, en lo cual genera diversos satisfactores económicos, pero estos son las causas que han generado en un deterioro ambiental por la contaminación de cuerpos de aguas y suelos a lo largo de todo el país, en los cuales se encuentran los siguientes: el manejo inadecuado y abandono de materiales y residuos peligrosos, el mantenimiento inadecuado o falta de en instalaciones petroleras, las explosiones en instalaciones de alto riesgo, las fugas en líneas de conducción y los derrames de hidrocarburos.
En la industria minera, la minería es una de las actividades económicas pues, de mayor tradición en México y en las cuales contribuyen en gran medida con el desarrollo económico del país, esto suministrando insumos a una serie de industrias como son la construcción metalúrgica, siderúrgica, química y electrónica. De acuerdo con información de la Dirección General de Minas, la industria primera nacional es mayoritariamente metálica y se dedica principalmente a la producción de cobre, zinc, plata y plomo. La producción minera en México se concentra en 12 entidades, son ubicadas en diferentes estados, los cuales son Chihuahua, Michoacán, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Sinaloa, Colima y Jalisco. Aquí les voy a hablar sobre una tabla sobre la relación de la actividad minera y su impacto ambiental. Vienen tres fases en cuáles son la exploración, la explotación, la fundición y refinación. En la exploración su descripción es la barrenación, obras y perforaciones. En su impacto ambiental es la destrucción de la vegetación. En la explotación, obras diversas, tiros, socavones, patios para depósito de minerales y zona para descarga de materiales. Su impacto ambiental es la operación de presas de jales, como son los arrastres de residuos peligrosos, las descargas de aguas residuales. En la fundición y refinación es la obtención de metales y sus aleaciones, como el uso de hornos industriales, en la eliminación de impurezas en los metales para aumentar la ley de contenido, y su impacto ambiental tiene emisiones a la atmósfera, como son los residuos peligrosos y las aguas residuales. Una fuente de contaminación son los agroquímicos, y esto del uso excesivo de agroquímicos, así como el manejo inadecuado y disposición en sus bases, pues han generado un gran problema en México, ya que muchos plaguicidas empleados en el país hasta la fecha se han prohibido en otro país por su toxicidad, y sin embargo el número de plaguicidas se incrementa a razón de 10% al año, y esto ha permitido que el número de productos que entran en contacto con la población se incrementen más de 6 veces. Una de las fuentes de contaminación son las estaciones de servicio. Los productos combustibles como la gasolina, el diésel, el gas de avión y el gas LP son producidos y distribuidos en México por Pemex, ya que la distribución al menudeo de gasolina y diésel se lleva a cabo con estaciones de servicio como son las gasolinerías, y uno de los riesgos ambientales que involucra es el manejo de estas estaciones, como son los derrames o fugas de combustibles que provocan la contaminación de los sitios en donde se encuentran los tanques de almacenamiento. En la fuente de contaminación de ferrocarriles, otra de las empresas paraestatales que en lo cual han contribuido a la contaminación de aguas y suelos son Ferrocarriles Nacionales, en lo cual se ha caracterizado por la generación de aceites gastados, y su principal razón es por la que esta empresa ha provocado la contaminación de suelos es por el almacenamiento inadecuado de residuos y combustibles como es la creosota y los aceites gastados. Aquí hablaré sobre las fuentes naturales de contaminación, y en los cuales son los volcanes que producen sulfuros, cenizas y CO2. En la descomposición de la materia orgánica, el ganado en su proceso digestivo genera metano, que el ganado produce 14% de metano. En la erosión y tormentas de arena mueven partículas muy finas. En los incendios naturales producen CO2. En esta diapositiva hablaré sobre fuentes contaminantes del agua. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define que el agua contaminada es como aquella que sufre cambios en su composición hasta quedar inservible. Queda inservible cuando podemos distinguirla por su olor, por su color, y por tantos factores queda inservible el agua. Aquí hablaré sobre las causas y consecuencias del agua. Esto es lo habitual del deterioro del agua que procede de las actividades humanas, y hablaré sobre las causas.
Sus causas son el calentamiento global, la deforestación, las actividades industriales, agrícolas y ganaderas, el derrame de combustible, las basuras y vertideros de aguas fecales. Las consecuencias pues entran en la salud, la economía global, la destrucción de la biodiversidad, la escasez de agua potable y enfermedades, ya que en las consecuencias de la escasez de agua potable, pues actualmente ahorita estamos sufriendo mucho porque pues solo tenemos a veces un día agua y se va y por 2 días pues nos quedamos sin agua, entonces estamos careciendo mucho del agua potable. En las descargas de aguas residuales, las aguas residuales de origen urbano provienen de las viviendas, los edificios públicos y de la escorrentía urbana en la cual se colecta en el drenaje. Sus principales contaminantes son nutrimentos como el nitrógeno y el fósforo. Los organismos patógenos son las bacterias y los virus. En la materia orgánica entran los detergentes, los metales pesados y las sustancias químicas orgánicas sintéticas, las hormonas y los productos farmacéuticos. Aquí hablaré sobre la norma oficial NOM 001 Semarnat, en lo cual esta norma mexicana establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, cual su objetivo es proteger su calidad y posibilitar sus usos, y es de observación obligatoria para los responsables de dichas descargas. Esta norma oficial mexicana no se aplica a las descargas de aguas provenientes de drenajes separados de aguas pluviales. Le hablaré de la NOM 002 Semarnat 1996 y que dice que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. Y esta norma es muy importante para prevenir y controlar la contaminación de las aguas y bienes nacionales y proteger la infraestructura de los sistemas de alcantarillado urbano y municipal, en lo cual también es salvaguardar la salud humana y del medio ambiente y asegurarse un proceso de tratamiento de las aguas residuales. El ANOM 003 Semarnat 1997 dice que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al público. Entonces aquí hablaré sobre las fuentes de contaminación atmosférica, en lo cual se entiende por contaminación atmosférica a la presencia en la atmósfera de sustancias en una cantidad que implique molestias o riesgo para la salud de las personas y de los demás seres vivos. Vienen de cualquier naturaleza, así sea como pueden atacar a distintos materiales y reducir la visibilidad o producir colores desagradables. En la imagen puse una planta generadora de Nuevo México donde libera dióxido de azufre y otros contaminantes del aire. Los principales mecanismos de contaminación atmosférica son los procesos industriales en los cuales implican combustión, tanto en industrias como en automóviles y calefacciones residenciales en los cuales generan dióxido y monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno y azufre y entre otros contaminantes. Igualmente, algunas industrias emiten gases nocivos en sus procesos productivos como son el cloro, los hidrocarburos y los cuales no han realizado combustión completa. En los contaminantes atmosféricos primarios y secundarios, ¿qué son los contaminantes primarios? Bueno, son los que emiten directamente a la atmósfera, como es el dióxido de azufre, que daña directamente la vegetación y es irritante para los pulmones. Los contaminantes secundarios son aquellos que se forman mediante procesos químicos atmosféricos, los que actúan sobre los contaminantes primarios o sobre especies no contaminantes. En la atmósfera, por otro lado, los contaminantes secundarios es el ácido sulfúrico, que se forma por la oxidación del CO2, el dióxido de nitrógeno, en lo cual se forma oxidarse contaminante primario, no, y el ozono, en lo cual se forma a partir del oxígeno. En los gases contaminantes de la atmósfera, en los años
1996 se ha demostrado que los clorofluorocarbonos, también llamados freones, tienen efectos potencialmente negativos y estos contribuyen de manera muy importante a la destrucción de la capa de ozono en la estratosfera, así como a incrementar el efecto invernadero, y el Protocolo de Montreal puso fin a la producción de la gran mayoría de estos productos, los cuales son utilizados en los sistemas de refrigeración y climatización por su fuerte poder conductor, son liberados a la atmósfera en el momento de la destrucción de los aparatos viejos. Estos son utilizados como propelente en los aerosoles y una parte se libera en cada utilización. Los aerosoles se utilizan de ahora en adelante otros gases sustitutivos como el CO2. Bueno, el monóxido de carbono es uno de los productos de la combustión incompleta, y lo cual es peligroso para las personas y los animales, puesto que se fija en la hemoglobina de la sangre, impidiendo el transporte de oxígeno en el organismo. Además, es inodoro y a la hora de sentir un ligero dolor de cabeza ya es demasiado tarde, porque se diluye muy fácilmente en el aire ambiental, pero es un medio cerrado y su concentración lo hace muy tóxico e incluso mortal. El dióxido de carbono es la concentración del CO2 en la atmósfera y está aumentando de forma constante debido al uso de carburantes fósiles como fuente de energía. Es teóricamente posible demostrar que este hecho es causante de producir un incremento de la temperatura de la Tierra, en el cual es el efecto invernadero. El dióxido de carbono es una principal fuente de emisión de dióxido de azufre a la atmósfera. Es la combustión de carbón que contiene azufre. El CO2 resultante de la combustión del azufre se oxida y forma ácido sulfúrico, un componente de la llamada lluvia ácida que es nocivo para las plantas, provocando manchas allí donde las gotitas del ácido se han encontrado con las hojas. En el metano, este es un gas que se forma cuando la materia orgánica se descompone en condiciones en que hay escasez de oxígeno. Esto le ocurre en las ciénagas, en los pantanos y en los arrozales de los países húmedos tropicales, en lo cual el metano es un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global del planeta Tierra, ya que aumenta la capacidad de retención de calor por la atmósfera. Y aquí les pondré unas preguntas por si las gustan responder. En la primera, ¿para ti qué son las fuentes de contaminación? 2. ¿Cuáles son las principales contaminantes del suelo? 3. ¿Cuáles son las normas oficiales para las aguas residuales? 4. ¿Cuáles son los contaminantes atmosféricos? Y 5. Menciona algunos contaminantes atmosféricos. Espero haberle... Bueno, muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado el tema. Hasta luego.